en el libro de Efesios capítulo 2. Hace un mes hablamos de Efesios capítulo 1, porque el libro de Efesios nos habla, todo el libro de Efesios nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Antes de leer, yo quiero que usted tenga en cuenta algo muy importante. Esta carta que el apóstol Pablo envía a los Efesios, se las envía pues con un propósito, ¿no? Que ellos entiendan cómo es el obrar del Espíritu Santo. Y cada capítulo habla del Espíritu Santo de una forma diferente, ¿cierto? Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, y leemos todos unánimes juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Padre Celestial, obra con tu poder y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones hoy. Enséñanos, Señor. Tú lo dijiste, que el Espíritu Santo nos recordará y nos enseñará todas las cosas. Entonces, háblanos hoy. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Nosotros leímos el Salmo 23 y creo que podríamos decir que es uno de los salmos más populares que las personas, todas las personas, ya sean cristianos o de cualquier otra religión que tienen que ver con la Biblia, les llega a la mente, ¿no? ¿El Salmo qué? 23. Y si uno va a un sepelio, pues leen el Salmo 23. Pero
quisiera comentarles que no todo el mundo puede aplicar en su vida ese salmo, ¿sí? Porque es necesario que el Señor sea su pastor. Si Él no es su pastor, esa puerta va a estar cerrada y usted no va a entrar a ese redil. ¿Me hago entender? Es necesario entender por qué, como decía aquí mi hermana, se escribió ese salmo y para qué. Hay otra cosa muy importante. Muchas personas piensan que porque las cosas están escritas en el Antiguo Testamento y los salmos son parte del Antiguo Testamento, estas promesas no están hechas para nosotros los que no somos judíos. Nosotros somos gentiles, dice la Escritura, no judíos, y hoy vamos a entender claramente para quién es y para quién no es y qué hay que hacer. Amén. Entonces, fíjese que es importante entender que en el Antiguo Testamento Dios habló a los judíos, pero también Dios habló a los gentiles. Si nosotros vamos a escudriñar la palabra y la leemos con mucho cuidado, nosotros vamos a entender que en el Antiguo Testamento nosotros, los no judíos, éramos ajenos a las promesas de Dios. Nosotros, los varones hoy en día, pregunto, ¿quién de ustedes se circuncidó o lo circuncidaron porque su mamá o su papá estaba en alguna religión? Cierto que ninguno. No somos circuncidados. De hecho, somos llamados incircuncisos. Debemos entender que nosotros, cuando nacemos, nacemos alejados de la ciudadanía de Dios, apartados de Él. Nosotros nacemos, dice la palabra, muertos en el espíritu, destituidos de la gloria de Dios. Y duramente dice la palabra, malditos. ¿Qué es maldito en la palabra? La palabra maldito significa anatema, apartado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Y si usted está en esas condiciones, yo le estoy hablando a aquellas personas que no han nacido de nuevo. Y si usted está en esas condiciones, pues usted no es parte del redil. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces de nada nos vale rezar o orar ese salmo si nosotros no estamos entendiendo por qué. Estaríamos fuera de la puerta. Y muchas personas llegan a la puerta, pero no cruzan, no entran. Y de repente la puerta está, ¿es qué? Cerrada. Entonces, nosotros, dice la Escritura, que cuando nacemos, nacemos muertos y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? No tenemos vida eterna. Lo que nosotros tendríamos es muerte eterna. Voy a tomar un poquito de agua porque ya. Y eso que no cante hoy. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Israel era un pueblo privilegiado. Ellos podían acudir en cualquier momento a Dios. Dios había establecido que construyeran un tabernáculo y se llamaba el tabernáculo de reunión, y en este tabernáculo todo el pueblo alrededor se reunía para rendirle culto a Dios. Y cada vez que habían cometido pecados o habían cometido sus fechorías, pues todos alrededor del tabernáculo sacrificaban los animales, derramaban la sangre y esos pecados eran ¿qué? Perdonados, ¿cierto? Esa era la posibilidad que tenía el pueblo de Israel. Pero el Señor ahora nos está abriendo una posibilidad muy diferente a nosotros. Así como Israel fue privilegiado, el Señor también dio promesas para el pueblo gentil. Porque solamente hay dos pueblos. Está el pueblo judío y está el pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Algunos de ustedes se preguntarán. Todas aquellas naciones que no son judías. Cuando uno lee Juan capítulo 4 y ve uno esa reunión entre Jesús
y la mujer samaritana, el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, la salvación viene por los judíos. ¿Eran necesarios? Claro que sí, porque fue la nación escogida por Dios. ¿Que eran malvados? Malvados. ¿Que son malvados? Lo son. Pero el Señor dice que a Él le plació escoger esta nación. Para de contar. Ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Y efectivamente, la salvación viene por los judíos. Si ustedes preguntan, ¿por qué estamos nosotros aquí? Pues precisamente por Jesucristo, que nació como judío, vivió como judío, fue criado como judío. Para Él se ofrecieron los sacrificios. Cuando nació, a los 8 días fue circuncidado, exactamente como lo está escuchando. Y por Él viene la salvación. ¿A quiénes? A nosotros. Entonces, habiendo dos pueblos, judíos y gentiles, hay algo muy particular. Que si un judío cree en el Señor Jesucristo, ya no es más judío, sino es cristiano. Y si un gentil cree en el Señor Jesucristo, entonces ya no es más gentil, sino es ¿qué? Cristianos. Entonces, de los dos grupos, de los dos pueblos, dice la lectura que Él derriba esa pared intermedia que hay entre los dos pueblos para hacer de Él uno solo. Entonces ya no hay judíos ni hay gentiles. Ahora mismo todos nosotros somos ¿cómo? Cristianos. Leamos un momentico Juan capítulo 5. Perdón, Juan capítulo 10. Ya empecé. ¿A equivocarme? Y hablando de este pastor, de mi buen pastor, nuestro buen pastor, como decía quien dijo ahorita, mi esposa fue en la oración, solo hay un pastor. Él es el pastor. La camioneta venía precisamente hablando de eso. Él es mi pastor. Usted no le diga al pastor de la congregación, mi pastor, porque su pastor es ¿quién? Jesús. Y cuando venga el príncipe de los pastores, todos nosotros, los que estamos pastoreando, y ustedes, que algunos de ustedes son pastores, ¿cierto? Nos tenemos que presentar delante de Él y darle cuenta por cada uno de ustedes. ¿Sí me hago entender? Les aclaro, una iglesia deja de ser iglesia cuando el pastor no conoce a sus ovejas. Es necesario que el pastor conozca a sus ovejas. El Señor dice ahí en el versículo 14, ¿ya lo tiene? Juan capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Entienden qué está hablando el Señor? Lo acabamos de explicar. Él está hablando en ese momento a los judíos y les está diciendo, yo tengo otro redil, todos ustedes y yo, que no éramos judíos. Y ahora somos traídos. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y le entrega su vida a Él con todo su corazón, tiene acceso a la entrada, a entrar a ese redil. Y en ese momento, ahora sí, con todo entendimiento podemos leer ese salmo tan precioso que Diana nos compartió ahorita. Estamos entendiendo que de las dos naciones, o de una nación y todas las otras naciones, mejor, Dios está haciendo una sola nación. Y todo aquel que entra en este redil está tomando una ciudadanía, que es una ciudadanía que ninguno de nosotros tenemos aquí en la carne. Es nuestra verdadera ciudadanía y es una ciudadanía eterna.
Pero ¿cómo funciona todo esto? Pues yo me he tomado la molestia de investigar un poquito aquí en la palabra. Todo esto para las personas que vienen por primera vez y para los que todavía no conocen bastante la palabra, los que están asistiendo al seminario, pues claro que han avanzado. Pero todo esto es muy importante que nosotros lo entendamos. La promesa del Padre, que es entrar a ese redil, viene desde tiempo atrás. El Señor dice en su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces mi hermano que viene hoy, mi hermano que viene hoy, mi hermana que viene hoy, y todos nosotros debemos entender que nosotros, el estar hoy atentos y escuchando, no es una mera casualidad, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo había establecido. Entonces, si uno mira el libro de Mateo, capítulo 1, uno va a encontrar la genealogía de Jesucristo. Y el primer hombre que él menciona ahí, ese es el nombre de ¿quién? De Abraham, no el de Adán, ni los hijos de Adán. Ni siquiera menciona a Noé, porque estamos hablando de la genealogía de Jesucristo, y la genealogía de Jesucristo empieza con las promesas que Dios les hace ¿a quién? A Abraham. Entonces, Abraham, digamos que es judío, hebreo, en ese tiempo, Dios lo llama y le da una promesa mayor, porque le hizo muchas promesas. Imagínense, Abraham, 1700 años antes de Jesucristo, Dios le hace una promesa, y a veces no entendemos la promesa. Abraham era ¿qué? Hebreo, era judío, y Dios le hace una promesa a él, y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. En ti que vas a tener la descendencia y de ti viene el pueblo judío y de ti vienen las 12 tribus de Israel. Van a ser benditas ¿qué? Todas las naciones. Es decir, todos nosotros que no éramos judíos, Dios le está haciendo la promesa a Abraham de que por él usted y yo estaríamos hoy aquí dándole la gloria al Señor. ¿Entiende lo importante que es conocer esto? Y los judíos sí entendían esto. Cuando ellos discutían con Jesús, le decían, nuestro padre Abraham, y se jactaban. Y el Señor les decía, oiga, si su padre fuera Abraham, no me estarían haciendo esto, no me estarían matando. ¿Por qué razón ustedes me están apedreando? ¿Sí me hago entender? Tremendo. Entonces ellos desconocían, y lo triste es que nosotros hoy en día también desconocemos. Las personas se reúnen, participamos del culto y desconocemos esto. Y si nosotros estamos desconociendo estas promesas, ¿cuánto más aquellos que no han llegado a una iglesia donde les prediquen la verdad? ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que terminan apareciendo N cantidad de denominaciones, porque cada denominación piensa que lo que se predica aquí en la mente del ser humano es la verdad. Y resulta que la palabra es la única que tiene la razón. No es lo que yo predico, no es lo que predique mi esposa, ninguno de mis hermanos. Es lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la promesa? No vamos a ir al Antiguo Testamento, sino vamos un momentico a Gálatas, capítulo 3, versículo, leamos desde el 6. Por favor, búsquelo y si no, pues también tome nota. Gálatas 3, 6. Esta carta que se le escribe a los Gálatas, pues recuerden que los Gálatas tampoco eran ¿qué? Judíos. Y el Señor les está haciendo una exhortación por medio de Pablo, porque estos señores de Galacia ya habían recibido el Evangelio, lo que ustedes y yo conocemos.
¿Qué es el Evangelio para aquellas personas que vienen por primera vez? La palabra Evangelio muchas personas la relacionan con Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Sí, ese es el Evangelio. No, pues la palabra nos enseña también el apóstol Pablo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, si lo quiere anotar, del 1 al 3. ¿Y qué sucede cuando usted se bautiza? Dice el libro de Romanos, capítulo 6, que usted muere juntamente con Cristo y que resucita juntamente con Cristo. Es decir, que usted está copiando lo que Cristo hizo. Cristo murió por usted, por sus pecados. Usted muere juntamente con Cristo y resucita juntamente con Cristo. Entonces usted está cumpliendo ahí el Evangelio del reino de los cielos. Bueno, esa no es la predicación, pero es importante que entienda qué es el Evangelio. Gálatas 3, 6 al 8, dice ahí. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted ha creído por fe? ¿Usted cree en el Señor Jesucristo sin haberle visto? Entonces usted tiene fe. Usted sería hijo de Abraham, según la Escritura. Sigamos leyendo. Y la Escritura, aclaro, ¿no? Después no va a poner un altar allá y hacerle culto a Abraham. No, Abraham es padre, pero así como Simón Bolívar es padre de la patria. ¿Sí me hago entender? Nosotros no adoramos a ningún hombre en la Biblia. Ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Jacob, a ninguno. Nosotros creemos en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? Fíjense que no dice ahí a los judíos, está hablando de quiénes, de los gentiles. Mire que la promesa que le hace Dios a Abraham hace 1700 años es ¿para quién? Ahí dice, a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La misma palabra nos da la respuesta. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlos. Me voy a saltar al versículo 14. ¿Ya lo tiene? Mire el cumplimiento de la promesa que el Señor le hace a Abraham a todas las naciones, es decir, a nosotros como gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Alcanzase a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces fíjese que la promesa que Dios le hace a Abraham 1700 años antes se está cumpliendo en Cristo Jesús. ¿Para quién? Para los no judíos, para nosotros. Entiende que sí le está hablando en el Salmo 23 al pueblo judío, pero también les está diciendo, yo tengo otro redil. Nosotros, que no éramos partícipes de la ciudadanía de Cristo, ahora nosotros somos partícipes de la ciudadanía de Cristo y somos ciudadanos. Y dice la Escritura, y herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿No le da la gloria al Señor por esto? Bendito sea el Señor. Nosotros no éramos nada, no éramos familia, no éramos circuncidados, no teníamos absolutamente nada. Nosotros éramos unos ¿qué? Malditos. Y hoy en día usted puede leer ese salmo y decir, gracias Dios,
porque tú eres mi pastor, tú eres mi Señor. ¿Usted ha creído en Él? Pues Él es su Señor, Él es su pastor. Y no hay otro camino, no hay otra forma. Porque Él lo dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Hijo si no es por... nadie viene al Padre si no es por mí, que soy el Hijo. ¿Cierto? Entonces fíjense que en el Antiguo Testamento la Biblia habla acerca de las bendiciones terrenales y hoy en día todo el mundo vive de las bendiciones terrenales. ¿Sí? Algún día una persona donde yo trabajaba me dijo, ven, haz un trabajo aquí y la bendición es para ti. Se refería a lo que me iba a pagar por ese trabajo. Y yo dije dentro de mí, si supiera que es para mí la bendición. La gente se encuentra un billete de 50 en el piso y dice, ¡ay, qué bendición! Sí, puede ser una bendición terrenal, pero si se gastó el billete, ya se acabó la bendición, ¿sí me hago entender? Y uno va al libro de Deuteronomio y fíjese que las bendiciones que él le promete al pueblo de Israel son todas, ¿qué? Terrenales. Bendita tu ciudad, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu arteza de armazar. Eso es Deuteronomio 28, léalo. Ahí están todas las bendiciones. Y después de que las lea usted se va a dar cuenta que todas son ¿qué? Terrenales. Todas las bendiciones que se le da al pueblo de Israel son terrenales. Pero hay una bendición mayor, que es la bendición celestial. ¿Y cuál es la bendición celestial? Pues la promesa que Dios le hace a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Leamos nuevamente el versículo 14 para que entendamos cuál es la verdadera bendición. La promesa del Padre, así lo hace llamar Jesús en Lucas capítulo 24 al final. Dice ahí el versículo 14 de Gálatas, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham alcanzase a quienes, los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, obligatoriamente nosotros tenemos que entender el libro de Efesios capítulo 1 que estudiamos hace un mes. ¿Ustedes recuerdan esta porción? Pues si no la recuerda, por favor léala en su casa porque no vamos a tener tiempo para leerla, ¿sí? Hay bendiciones terrenales y hay bendiciones celestiales. Inclusive hay cosas en la Biblia que para nosotros pueden parecer y están escritas, pero no salvan. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hay un mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál es el mandamiento que tiene promesa? Honrarás a tu padre y a tu madre. Mire lo que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y usted puede ser muy buen hijo, muy buen esposo, muy buen padre, pero usted no cree en el Señor Jesucristo, se va a perder. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Por qué es tan importante conocer las Escrituras? Y yo sé que en otro lugar le van a decir, usted tiene que ser buen padre. Y claro que vamos a ser buenos hijos. Y claro que vamos a ser buenos padres. Y claro que vamos a ser esposos ejemplares. Y claro que vamos a tener nuestros hijos en sujeción. Y claro que vamos a meternos la mano en el bolsillo y vamos a ayudar al hermano. Y claro que vamos a llevar un mercado y lo vamos a dar. Y podemos hacer muchas cosas. Y dice la palabra del Señor, y muchos de ustedes habrán hospedado ángeles y no se dieron cuenta. Sí, pero si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted no va a entrar al redil. Usted puede ser intachable moralmente, éticamente, honesto y responsable. Pero si no cree en el Señor Jesucristo, la puerta de ese redil
va a estar cerrada y el Señor no va a ser su pastor. Necesitamos creer en Él, entregarle la vida de verdad, de corazón. Mateo 4 nos recuerda la promesa, ¿ya lo leímos? Vamos a Mateo 4. Y el Señor Jesucristo nos recuerda la promesa que le está haciendo a Abraham. Fíjese que la porción no habla de esto, pero sí está implícita ahí. Mire, después de que el Señor es tentado por Satanás, Mateo 4, versículo 11, leamos desde ahí. Dice ahí, y el diablo entonces le dejó, ¿ya lo tiene? Y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, 600 años antes del nacimiento de Cristo, dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿Galilea de quién? De los gentiles. Y mire lo que dice aquí. ¿Qué le dice a Galilea de los gentiles? Galilea era un pueblo donde habían llegado toda cultura, llegaban personas de toda raza y nación, pues llegaban todos los que no eran ¿qué? Como Bogotá. Ya a veces uno para encontrar un bogotano, cosa difícil. Uno encuentra costeños, venezolanos, bayunos, de todas partes. Bogotá es, haga de cuenta, Galilea de los gentiles. Lleno de gente de todas las naciones. Galilea, de los gentiles. Entonces ellos adoraban otros dioses, tenían diferentes ritos, adoraban la luna, adoraban el sol, adoraban la tierra, rendían culto a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, era un pueblo que estaba metido en la oscuridad total. Haga de cuenta cuando estábamos nosotros sin conocer a Cristo. Yo fui donde una bruja, también fue donde un brujo. Me echaban esas aguas encima. Me decían cuando se esté bañando al final, sacúdase toda esa agua y ahí salía. Sí. Entiende que todos nosotros estábamos viviendo en oscuridad, así como esta gente en Galilea, apartados de la ciudadanía de Dios. Esa era su vida y mi vida. Esa era su vida y mi vida. Entiende que, mire, el privilegio de nosotros poder entrar al redil del Señor, es que es un privilegio. Cuando usted le hace salmo y diga, el Señor es mi pastor, es porque de verdad nada me va a faltar. Nada. Aún estando usted con la pata quebrada, con la oreja caída, raspada por un alambre de púas, qué sé yo, habiendo sido cazado por un lobo, el Señor la va a rescatar. El Señor le va a dar vida, lo va a sostener, va a cumplir sus promesas en usted, porque ahora usted es parte de ese redil. Pero ojo, usted necesita tener el sello del Espíritu Santo. Es necesario, por eso hace un mes hablamos de Efesios 1. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Galilea de los gentiles, versículo 16. Memorícelo, téngalo en mente. Ese era yo. Dice, ¿a quién le está hablando el Señor? Galilea de los gentiles. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, luz le resplandeció. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así estábamos nosotros. Conocimos a Jesús y salimos de las tinieblas a la luz. ¿Entiende lo importante de esto? Mire, esto está escrito en Isaías. Vamos a Isaías 9, porque es que aquí el escritor se quedó cortico. Isaías capítulo 9.
Isaías 9. ¿A quién le está hablando en Isaías 9? Si nosotros vamos un momentico a Isaías 8, versículo 9, dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. ¿A quién les está hablando? A esos pueblos gentiles que no le conocían. Me incluyo, que no le conocíamos. Capítulo 9, versículo 1. Por favor, téngalo ahí. Nosotros que estábamos apartados de la ciudadanía de Dios, alejados de su amor, ajenos a los pactos, perdidos en la más densa oscuridad. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, luz, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sáltese al versículo 6 para que entienda qué es lo que estamos recibiendo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Entiende? Dios en nosotros. Vuelvo y digo, no teníamos parte. No teníamos nada. La Biblia dice que nosotros estábamos destinados a morir en un foso cenagoso. ¿Entiende qué es ir consumiéndose en ese foso hasta ahogarse y morir sin esperanza, sin Dios? Miento. Con otros dioses que nos habíamos hecho. Dice la Escritura, de madera y de palo, que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, adorando al sol, la luna, las estrellas, a la tierra, al mar, al agua, dándole gloria a todo lo creado y no al Creador. ¿Entiende que estábamos así? El pueblo que no tenía nada que ver, vio gran luz. Luz nos resplandeció. Y esa luz es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Usted ha creído en el Señor? Usted es parte del redil. Si usted no ha creído, ¿sabe qué? Por más que usted lea el Salmo, usted está por fuera. El Señor siempre, siempre nos ha tenido en su mente y en su corazón. Él es nuestro pastor. En Efesios 1 vimos ya voy a terminar. Efesios capítulo 1. No lo vamos a leer porque ya lo estudiamos, pero yo sí le voy a contar varias cositas rápidamente. ¿De qué está hablando Efesios 1? Para los que no vinieron hace un mes, les comento, Efesios es un libro que está escrito para los efesios, no para los judíos. Sin embargo, todas las escrituras son para todas. No, aclaro eso. Pero originalmente fue escrito ¿para quién? Para los efesios. Gálatas fue escrito para los gálatas. Romanos fue escrito para los romanos. ¿Sí? Y Efesios nos está hablando de la verdadera bendición. Solo voy a leer 2 versículos de este capítulo. Versículo 3. Estamos hablando de la bendición de Abraham. Es la verdadera bendición y es una bendición espiritual. ¿Y sabe qué? No es como el billete de 50. No. No es como la pensión que nos dan aquí en la tierra cuando trabajamos N cantidad de años. No es como el teléfono de última gama que al año ya no es de última gama. Ni el carro del último año porque al año ya hay otro carro.
¿Sí? Es más, usted lo compra y le da la vuelta a la manzana y ya perdió el 30% del valor. Ni es la SIM del celular, nada de lo que tengamos aquí terrenal. Nada. Todo eso es ¿qué? Perecedero. Solamente hay una bendición espiritual. Y es la promesa que Dios le hace ¿a quién? A Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Esa bendición, yo diría, es para mí. Y usted debe entender eso. Esa es su bendición. Y es bendito, Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de Abraham en Cristo, para usted, vida eterna. Y cuando usted escucha la palabra y crea la palabra, a esta palabra, sucede algo espectacular. Versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito, y fíjese que el versículo 6 y el versículo 14 nos lo repiten. 3 veces dice lo mismo aquí en el libro de Efesios. Que nosotros seamos, ¿qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Por eso es que cada vez que alguien se convierte, dice, hay fiesta en el cielo. El primero que se alegra es mi Señor. Ustedes que son papás, ¿quiénes son papás acá? Imagínense. Mi hijo no está aquí, pero les comento. Yo les decía anoche, hablando con él, papá, es que después de que uno es padre, ya uno no vive para uno. La vida le cambia. Ahora uno vive para ustedes, para los hijos. Y mis glorias, ¿cuáles son mis glorias? Mis glorias es sus glorias. Cada vez que uno ve que ustedes hacen algo hermoso, lindo, uno se siente, saca pecho. Huemá, chica, ese es mi muchacho. ¿Sí me hago entender? O no es así, papás. O las mamás. Ahí sí sacamos pecho. Ya uno dice, ¿yo para qué? Yo esta mañana cosía yo una media. ¿Ya para qué? ¿Sí me hago entender? Pero, bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque mis glorias, o no es así, nuestras glorias son las glorias de nuestros hijos. Entonces cada vez que nosotros nos convertimos al Señor, el Señor dice, ese es mi muchacho. Voluntariamente decidió creer en mí. Me ama porque de su corazón nace amarme. Por eso haré fiesta. Cuando el hijo pródigo pidió su herencia, ¿qué pidió? La bendición terrenal. ¿Y sabe qué? Pues se la gastó. Y cuando volvió al padre, padre, ponme a trabajar como uno de tus siervos. Porque tus siervos comen mejor que yo. ¿Y qué le dice el padre? No, señor. Tráiganle la mejor ropa. Póngale al niño y matemos el animal más gordo. Porque hay fiesta. Y eso es lo que sucede en el cielo cuando ustedes y yo creemos en el Señor. Hay fiesta en el cielo. ¿Y sabe qué? Bienvenido al redil. Entre. Aquí no le va a faltar nada. Porque el Señor es mi pastor y nada le faltará. Me perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Entonces estamos en Efesios versículo 13. 1:13. Para alabanza y qué? Y su gloria. Dice, versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros primeramente, los que esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo qué? Oído el evangelio. Ahí no dice otra cosa, dice el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y resucitó al tercer día. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué lo salva a usted? Creer en el evangelio. Y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa?
la promesa que se le hizo a Abraham. Que es que las arras es la garantía de nuestra herencia. Ese sello nos garantiza que somos propiedad de Jesús. Entonces, cuando usted llega al redil, siga, Jairo, siga, Marta, siga, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Inmediatamente usted es sellado, el Espíritu Santo viene y toma posesión de usted. Ahora usted es morada del Espíritu Santo. Como lo es este lugar cuando todos estamos reunidos. Estas paredes de nada sirven. La iglesia no son las paredes, no son los pisos, no es el lugar. La iglesia somos nosotros. Y el Espíritu Santo habita en su iglesia. Ahora nosotros somos propiedad privada. Tenemos una marca escrita, dice el Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, de que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Hasta cuándo estamos sellados? Hasta el día en que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y lo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quién es la posesión? Nosotros, comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Imagínense este primer capítulo de Efesios. Está hablando algo totalmente diferente de lo que habla Efesios capítulo 2. El capítulo 1 de Efesios está hablando desde la eternidad hasta la eternidad. Porque dice que nosotros, en el versículo 5, en el amor habiéndonos predestinados para ser adoptados suyos como hijos de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ese no es el versículo, es otro. Es el versículo ahí. El que dice desde antes de la fundación del mundo. Ahorita ya se me perdió. ¿4? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Fíjese que empieza hablando desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Porque el haber sido sellado por el Espíritu Santo, a usted le garantiza, ¿qué? Vida eterna, que está en el redil. ¿Me hago entender? Y el capítulo 2 no nos está hablando de la eternidad hasta la eternidad. El capítulo 2, ¿de qué está hablando? Nos está hablando a nosotros de cómo éramos antes sin Cristo y cómo somos ahora, después, en Cristo. Termino leyendo este capítulo, póngale mucha atención, porque aquí hay tantas cosas. Y le pido el favor, lea Efesios en su casa. Lea Efesios, léalo despacio. Dice ahí, ¿ya lo tiene conmigo? Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire nuestra condición y mire cómo estábamos antes. Piensa en esas dos cosas. César antes y César después. ¿Sí? Juan antes y Juan después. Alejandro antes y cada uno de nosotros el antes y el después. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Coma. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Estábamos ahí. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta que ahí está toda la predicación? Eso éramos nosotros. Estábamos muertos, perdidos. Versículo 5. Y aún estando nosotros muertos
Aquí se muestra la misericordia de Dios en toda su plenitud. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, el Evangelio. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, estábamos muertos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Está entendiendo que el Señor resucita y ahora está sentado a la derecha del Padre? Y cuando nosotros morimos, nosotros estamos a la espera de que Él venga y nuevamente estaremos con Él. Y seremos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Esa es su promesa. La promesa del Hijo, ¿cuál es? Vendré pues y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ojo, mire lo que tiene que usted que entender, por favor. Este versículo le va a cambiar la forma de pensar. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Usted recibe la gracia de Dios? Por medio de la fe. Usted tiene que creer. Si no hay fe, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y fíjese, la fe tampoco es de nosotros. La fe nos la da el mismo Espíritu Santo. Ahí lo está diciendo. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es que yo sí tengo fe y yo hago fuerza. No le sirve, esa no es fe. Es que repita conmigo casa a casa todos los días que Dios le va a dar una casa. No, eso es carreta. No, la fe viene por el oír y el oír la palabra y es un don de Dios que se lo da ¿a quién? Ahí dice, el mismo Espíritu Santo. Y es que yo hago para que el Señor me vea. Tampoco le sirve. Porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. ¿Sí se acuerdan cuál es la buena obra? Y esta es la obra del que me envió. Que creáis es correcto. La obra es que nosotros creamos ¿en quién? En Jesús. Y seáis así mis discípulos, dice el Señor Jesucristo. Entonces sí hacemos obras. Predique. Si hacemos obras, lleve el Evangelio. Desatar las cuerdas de impiedad. Sacar a los presos de las cárceles. Se está hablando en sentido espiritual, ¿no? Todo esto es espiritual. La vida de fe es espiritual. Versículo 11. Y este versículo es clave. Por tanto, ¿a quién está hablando Pablo? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿se da cuenta que se le está hablando a los no judíos? ¿Nos está hablando a quién? A nosotros. En otro tiempo, vosotros gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Este es precioso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, esto es, léalo en la casa otra vez y brinque de alegría. Este es el gozo, esta es la plenitud de la existencia. Entiende que nosotros que no teníamos parte, ahora estamos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y mire aquí el resumen del principio, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais, ¿qué? Lejos, y a los que estaban cerca, a los gentiles y a los judíos. Y mire aquí la Trinidad. La palabra Trinidad pues no aparece en la Biblia, pero mire, lo voy a llamar la plenitud de Dios. ¿Sí? Dice, porque por medio de él, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por el Hijo, por el Espíritu, ¿podemos entrar aquí? Son tres. Un solo Dios que tiene tres voluntades. La voluntad del Padre, así como usted es uno. Ustedes son tres. Cuerpo, alma y espíritu. Pero usted vino completo. Así es Dios. Exactamente. Por eso el Señor dice que hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y no hablaba de los ojitos chinos, ni de la oreja abierta. No, no hablaba de eso. Lo que es usted, un ser, que son tres en uno. Su alma no le dijo esta mañana, ay, qué pereza, necesito descansar. Pero su espíritu le dijo, oiga, que vamos para la iglesia. Y su cuerpo dijo, sí, ya, me voy a ir a bañar. Y aquí está completo. ¿Sí? Pero haga la voluntad del alma. Allá estaba durmiendo, quizá conectándose. No, este internet no sirve. Bueno, sigamos. Porque por medio, vuelvo y lo leo, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ojo, esto es para mí, diga. No, bueno, no repita eso, pero yo lo tomo así. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, esto me fascina, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Entiende lo importante del Espíritu Santo? Cuando Jesús decía, Lázaro, sal, ¿quién estaba ahí? El Espíritu Santo estaba con Dios. Cuando el Pedro camina por el agua, ¿quién estaba ahí? El Espíritu Santo. Siempre. Dice que aún Jesucristo mismo resucitó por el Espíritu Santo. Entonces, póngase de pie, que su iglesia entienda y reciba el Espíritu Santo.